verde no comenzó en un pantano, sino en los fríos montes Urales, Rusia, en 1903. Allí nació Marguis, un niño de belleza tan pura y delicada que el pueblo entero lo apodó el Ángel. Tenía un rostro fino, ojos claros y una sonrisa que parecía iluminar incluso los inviernos más crueles. Pero la vida rara vez es amable con quienes nacen diferentes. Su madre era una maestra bondadosa, y su padre, un trabajador ferroviario que murió en un accidente cuando Marguis era apenas un niño. Aquella tragedia partió su infancia, pero no apagó la luz que llevaba dentro. Sin embargo, el destino aún le tenía guardados golpes más duros. A los 17 años, en medio del estallido de la Revolución Rusa, él y su madre tuvieron que abandonar su hogar. Escaparon entre disparos, nieve y desesperación, con apenas una maleta vieja y un puñado de recuerdos. Llegaron a Reims, Francia, donde por fin sintieron que podían empezar de nuevo, y por un tiempo, así fue. Marguis soñaba con ser abogado, le apasionaba la justicia, defender a los indefensos, usar su mente, privilegiada y brillante, para cambiar el mundo. Era estudioso, dedicado, con un corazón noble que parecía hecho para sanar heridas ajenas. Pero entonces, su cuerpo empezó a cambiar. Primero fue un leve ensanchamiento en las manos, luego la mandíbula, los pies, la frente. A los 20 años, ya no había manera de ocultarlo. Los médicos le diagnosticaron acromegalia, una enfermedad que altera la hormona del crecimiento, deformando lentamente el cuerpo. Piernas, brazos, cabeza, todo empezaba a crecer sin control. Para un joven tan sensible, aquel diagnóstico fue devastador. Su sueño de ser abogado se derrumbó. La gente empezó a evitarlo en las calles. Algunos se asustaban al verlo, otros se burlaban sin piedad. Desesperado, se alistó en la Marina francesa, pensando que el mar podía darle un propósito, o al menos, una distracción. Sirvió 5 años entre barcos, tormentas y amaneceres, que observaba en silencio, mientras su propio cuerpo seguía transformándose día a día. Pero lo más doloroso no era la enfermedad, sino el rechazo. La acromegalia lo convirtió, a ojos del mundo, en alguien inquietante, cuando en realidad era amable, cariñoso, inteligente. Hablaba más de 10 idiomas, amaba la poesía, la música, la historia. Su alma seguía siendo la de aquel niño llamado el Ángel, solo que ahora nadie lo veía así. Y fue esa mezcla de dolor, soledad y fuerza interior lo que lo llevó al encuentro que cambiaría su vida para siempre. El rumbo de la vida de Marguis cambió para siempre en febrero de 1937, cuando su barco atracó en Singapur. Allí conoció a Cor Poelo, cuyo nombre real era Karolis Posela, un luchador lituano de carácter firme, mirada honesta y corazón noble. A diferencia del resto del mundo, Cor no vio a un monstruo en Marguis, sino vio a un hombre con una fuerza extraordinaria y con un alma profundamente herida. Tú no eres lo que la gente dice que eres, le dijo una noche, mientras observaban el puerto. Solo estás en el escenario equivocado. Cor lo convenció de entrar en el mundo de la lucha libre, donde su tamaño y fuerza podrían convertirse en un talento, no en un motivo de burla. Lo llevó a París, lo entrenó con paciencia, lo ayudó a recuperar algo que había perdido hacía años, la confianza. Pronto comenzaron las giras por Francia e Inglaterra. La gente acudía a ver al llamado Ogro del Cuadrilátero o al Ángel francés, 2 sobrenombres que describían 2 realidades que convivían dentro de él. Asombraba a miles, pero la soledad seguía ahí, silenciosa, constante. Aún así, la fama le abrió una puerta que él había creído cerrada para siempre, el mundo del cine. Desde niño, Marguis también soñaba con ser actor. Amaba el teatro, las historias, la magia de convertirse en alguien más. Y cuando algunos fotógrafos se acercaron, interesados en su imagen única, sintió que quizá, por fin, la vida le daba una segunda oportunidad. Realizó 2 sesiones fotográficas profesionales. Se mostró natural, sonriente, incluso tierno, como si intentara demostrarle al mundo que bajo su apariencia había un hombre noble. Mandó esas fotos a estudios, productores y directores, pero lo que recibió fueron rechazos tras rechazos. Los productores se reían de él. Algunos decían que ni siquiera serviría para hacer de monstruo. Aquello lo destruyó por dentro. Ese sueño, tan frágil, se rompió en 1000 pedazos. Marguis guardó las fotos en una caja y decidió no volver a hablar del tema. Solo siguió luchando, porque en el ring, al menos, nadie podía quitarle su dignidad. A pesar de todo, jamás dejaba de sonreír. Cor decía que su bondad era tan grande que ni el mundo entero podía apagarla.
Era amable, simpático, de un corazón inmenso. Su inteligencia era sorprendente. Hablaba más de 10 idiomas, recitaba poesía, amaba la filosofía y la literatura. Pero mientras su mente seguía creciendo, su cuerpo comenzaba a fallarle, y pronto, el dolor físico sería solo una parte del verdadero sufrimiento que estaba por venir. El deterioro avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Una mañana, Marguis despertó sintiendo que su propia piel le pesaba. Sus manos, antes fuertes, temblaban. Sus rodillas crujían cada vez que intentaba ponerse de pie. Y aunque siempre había sido resistente, ahora cada movimiento parecía robarle un pedazo de vida. La lucha libre, su refugio durante años, ya no era una opción real. Las articulaciones le dolían como si ardieran por dentro, su espalda se encorvaba y los médicos le advirtieron que continuar podría matarlo. Aún así, Marguis no quería desaparecer. Había vivido demasiadas despedidas como para aceptar una más. Fue ahí cuando comenzaron a ofrecerle pequeños trabajos en ferias locales, espectáculos donde jalaba autos con cadenas o levantaba pesos imposibles delante de un público que aplaudía más por morbo que por admiración. Él lo sabía, pero aún así lo hacía. Necesitaba sobrevivir, necesitaba sentir que todavía servía para algo. Cada noche, regresaba caminando lentamente a su casa, un hogar pequeño, silencioso, donde el eco de los aplausos moría en segundos. Pero había algo, o mejor dicho, alguien, que hacía esos días menos oscuros. Cor Poelo. Como siempre, Cor estaba allí. Cuando notó el dolor de Marguis, cuando lo vio cojeando, cuando lo encontró sentado en una banca intentando disimular la fatiga, tomó una decisión silenciosa pero inmensa. Se mudó a una casa muy cerca de la suya para poder visitarlo cada tarde. Se convirtió en su sombra positiva, en su sostén emocional, en su único amigo verdadero. Pasaban horas conversando sobre poesía, sobre historias que nunca contaron a nadie, sobre los sueños que tuvieron y los que la vida les arrebató. A veces reían, a veces simplemente escuchaban el viento, pero un día, Cor dejó de tocar a su puerta. Marguis sintió el mundo desmoronarse en un instante. Cor, su hermano de alma, estaba enfermo. Un cáncer de pulmón lo estaba consumiendo rápido. Los doctores no eran optimistas. Y entonces Marguis, a pesar de su dolor, a pesar de su cuerpo debilitado, hizo lo que siempre supo hacer mejor que nadie: estar allí. Se sentaba a su lado por horas, le leía en voz baja, le hablaba de su infancia, de Rusia, del mar. Cor, aún débil, sonreía. Esa habitación de hospital se convirtió en el último escenario compartido de sus vidas. Cuando Cor murió, Marguis se quedó inmóvil, como si su corazón se hubiese quedado sin rumbo. 12 horas después, el suyo también se rindió. Dicen que fue un ataque al corazón, pero quienes lo conocieron afirmaron otra cosa. Murió de tristeza. Murió porque el único ser que lo había amado sin miedo ya no estaba. Años después de su muerte, cuando el mundo ya lo había olvidado, algo inesperado ocurrió. Durante la producción de una nueva película animada basada en un libro de 1990 llamado Shrek, los artistas de DreamWorks comenzaron a buscar referencias para crear a un ogro distinto, uno que fuera imponente pero también capaz de transmitir candidez, humor y humanidad. Fue entonces cuando encontraron las fotografías antiguas de Marguis. Allí estaba él, enorme, con rasgos exagerados, mandíbula prominente, pero con una mirada dulce, profundamente humana. Una mezcla perfecta entre fortaleza y vulnerabilidad. Los diseñadores quedaron impresionados, no solo por su aspecto, sino por la historia que descubrían detrás de ese rostro. Un hombre rechazado por su apariencia, pero lleno de sensibilidad, inteligencia y un corazón inmenso. No buscaban crear un monstruo, buscaban crear un alma. Y en Marguis encontraron ambas cosas. El parecido entre él y el ogro verde no fue coincidencia. Sus proporciones, su expresión, incluso la forma en que Shrek inclina la cabeza con timidez, todo está inspirado en él. En esa combinación de fuerza exterior y ternura interior que Marguis había cargado toda su vida. Así, sin haber conseguido nunca un papel en el cine, terminó siendo la cara de uno de los personajes más queridos en la historia de la animación. Su sueño, ese sueño que los productores una vez destruyeron con burlas, se cumplió de forma inesperada. No actuó en una película, se convirtió en una. Y tal vez, donde sea que esté, Marguis sonríe al saberlo, porque al final, el mundo lo conoció, lo vio, no como un espectáculo, ni como un monstruo, sino como la inspiración del ogro más noble, valiente y entrañable que haya pisado una pantalla. Un ogro que, al igual que él, solo quería una cosa: ser aceptado.